Muchas gracias, José María Portillo Valdés, por estar en esta nueva edición de las charlas del Bicentenario que organiza la Gaceta. José María Portillo Valdés es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, por supuesto, desde luego es español. Además, entiendo que es catedrático visitante de universidades de Latinoamérica, de Estados Unidos también, y autor de un libro interesante, Crisis Atlántica, Autonomía e Independencia en la Monarquía de España. Bueno, espero que se sienta a gusto con nosotros. Estoy encantado. Me interesa mucho la perspectiva de usted como profesor, investigador español, en relación con nuestro 9 de julio de 1816. ¿Qué significado tiene? Pues tiene varios, porque desde el punto de vista meramente histórico, es la primera declaración de independencia que se hace después de las guerras napoleónicas en Europa. Ya ha sido derrotado Napoleón en Europa, se ha celebrado el Congreso de Viena. En Europa esta cultura de la restauración trata por todos los medios de detener cualquier fenómeno revolucionario, y entonces es cuando se produce esta declaración definitiva, porque en realidad, como se decía acá en el Río de la Plata, ya se estaba tardando en hacer esa declaración expresa de independencia, y por lo tanto viene en ese momento. Y esto le abre a una variedad de interpretaciones que yo creo que es de un enorme interés historiográfico, no solamente una interpretación revolucionaria, sino también una interpretación, no diré contrarrevolucionaria, pero sí de contención de la revolución, que por ejemplo es la que planteó un personaje muy influyente cordobés, el Gregorio de Funes, ¿no? Digamos, por lo tanto, el 9 de julio tiene una variedad, una riqueza de interpretación desde el punto de vista historiográfico muy notable. Y desde el punto de vista europeo también. Es algo que ocupó muchísimo a los estadistas europeos y empezaron a escribir sobre los efectos de la independencia como un hecho irreversible a partir de la declaración rioplatense. Usted, en este Congreso del Bicentenario que tiene lugar en el Hotel Hilton, desarrolló un poco una hipótesis de paralelismo entre la emancipación que se da en las familias por la vía natural y la emancipación de los pueblos, ¿no? Y me impresionó esta idea de que, si bien es común que los hijos se separen de los padres, se creía en aquel entonces que el reino siempre iba a permanecer unido, ¿no? Sí, veamos, como saben bien, la palabra que más se utilizó en aquel entonces junto a independencia y significando lo mismo fue la palabra emancipación. Emancipación es un término de la cultura jurídico-política del momento muy concreto y muy regulado, muy normado por la tratadística, que consiste en el hecho de que un hijo, varón por supuesto, abandona la patria potestad. Esto, que es un fenómeno, por una parte, tiene en cierto modo que ver con la biología, es decir, con la llegada a una determinada edad, pero no necesariamente, se producía por un acto voluntario del padre. Era el padre el que emancipaba a un hijo. Se podían ver también situaciones de emancipación forzosa que son interesantes para lo nuestro. Pero ahora, cuando esto se traslada a la monarquía y se hace el símil de el rey es padre de sus pueblos y es el padre de sus súbditos, y esta asimilación es muy común, entonces se hace bajo el supuesto de que así como el padre biológico en algún momento será mayor y morirá, por lo tanto es necesaria la emancipación previa de sus hijos varones, esto nunca ocurre con el rey padre, porque nunca muere. La idea de que los reyes no mueren, sino que simplemente transitan de un titular a otro de la monarquía, pero sin que muera en realidad la persona ficta del monarca, esa permanece siempre. Esto era también muy común en esta cultura. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que nunca se iba a producir emancipación. Nunca, hasta que a partir de 1776 en América del Norte y después en Haití y después en toda la América española, comenzó a producirse. Por eso es un fenómeno que rompe con toda una tradición previa del pensamiento y de la forma de entender el mundo. El mundo estaba organizado en imperios, el mundo estaba organizado en monarquías, se suponía que estas monarquías eran eternas y resultó que no. Usted también dijo en su disertación que el rey se había portado como un mal padre, ¿no?, respecto de sus dominios de ultramar. Ajá, exactamente, y respecto de sus dominios europeos exactamente igual, porque lo que hay que señalar bien es que esta idea de la emancipación no es solamente de las colonias, digámoslo así. La primera emancipada es la propia parte peninsular europea
de la monarquía. La Constitución de Cádiz, la primera Constitución española, en su artículo 2 dice que la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Eso es una declaración de emancipación de la propia nación española, digamos, de la parte europea, entendido en aquel entonces todo, la parte europea y la parte americana en la Constitución de Cádiz. ¿Por qué digo yo que esto es así? Porque hay algo que es importante señalar. El 9 de julio, la Declaración de Tucumán, es un instrumento legal. Y es un instrumento legal y es un instrumento legalista. Por decirlo de alguna manera, es una declaración que quiere estar muy apegada a la tradición legal y a la tradición constitucional previa, es decir, a lo que es regular hacer. ¿Por qué? Lo decía San Martín, porque si no nos ven como rebeldes. Y no nos pueden seguir viendo como rebeldes. Nunca tendremos el apoyo de nadie, nunca seremos reconocidos. Entonces, tenemos que hacer algo que sea entendido como legal. ¿Qué puede ser legal? De acuerdo con el orden conceptual de entonces. Puede ser legal una emancipación cuando el padre dilapida el patrimonio de sus hijos, cuando los maltrata con castigos inusitados y crueles, cuando no permite su instrucción y su mejoramiento. Todo esto estaba recogido en la doctrina jurídica. ¿Qué producía todo esto? O, por ejemplo, obligar a las hijas a la prostitución, o seguir una religión diferente de la religión católica y tratar de obligar a los hijos a hacer esto. Lo que produciera una emancipación de facto. Todas esas situaciones producían que los hijos quedaban emancipados. Por supuesto, la muerte civil del padre también, ¿no? Eso es a lo que se está apelando. Si ustedes repasan la Declaración de Tucumán, verán que lo que están diciendo es precisamente eso, y sobre todo en el discurso que se escribe posteriormente en 1817, cuando el Congreso se traslada ya a Buenos Aires. ¿Qué se está diciendo? Se está diciendo que el rey ha tenido un comportamiento que lo descalifica como padre de sus reinos y que por lo tanto no puede seguir reclamando una patria potestad sobre sus dominios americanos. ¿Y cuáles serían las notas características de ese mal comportamiento del rey? Pues las que señala precisamente la Declaración tucumana. Por ejemplo, el castigo cruel. ¿Qué es un castigo cruel? Haber traído o intentado traer tropas para reprimirnos. El no haber permitido el desarrollo de la industria y del comercio. Recuerden que durante la colonia existen dos monopolios. Existe un monopolio comercial español, es decir, está prohibido comerciar con otras naciones. Se hace a través del contrabando, obviamente, ¿no? Pero está prohibido hacerlo de manera regular y está muy limitada el crecimiento industrial. Industrial no me refiero a fábricas, me refiero a industrias agropecuarias, por ejemplo, para la exportación. Eso está limitadísimo. Hay productos que hay que comprar obligatoriamente y traerlos de la península. Esto impide el desarrollo cultural, impide el contacto con otros pueblos. Entonces, todo esto lo que está produciendo es una imagen de un pater familias que no sabe gobernar su familia y que se incapacita a sí mismo. Agréguenle a esto que el rey en 1808, Carlos IV, había cedido sus derechos a Napoleón. Eso es lo que termina por descalificarlo. Gregorio de Funes lo decía muy claramente. El día que Carlos IV cedió sus derechos a Napoleón, ese día se rompió el primer eslabón de la monarquía, es decir, la cabeza, el padre. ¿Podemos hablar de un descontento generalizado con España? Bueno, yo lo que creo que se puede decir a estas alturas de lo que conocemos los historiadores sobre el periodo es que para cuando empieza a rodar esa bola de nieve que dice usted, que es en abril, mayo de 1808, precisamente con esta renuncia al trono de Carlos IV en favor de Napoleón, para entonces ha habido ya un deterioro imperial de España muy notable. Síntomas de este deterioro imperial precisamente se producen acá, en el Río de la Plata, ¿no? Las invasiones inglesas. Recuerden que eran barcos ingleses que regresaban de África del Sur y se desvían hacia Buenos Aires al tener conocimiento de que la Armada Española ha sido liquidada en Trafalgar, en la batalla de Trafalgar, junto con la francesa al mando de un almirante francés. Ha sido destrozada por Nelson y entonces, sabiendo que no hay posibilidad de protección del imperio, se dirigen hacia Buenos Aires para tomar el Río de la Plata, ¿no? Pues es un síntoma claro de que el imperio estaba muy deteriorado. ¿Por qué se anima a Francisco de Miranda en esa época, en 1806, a traerse una expedición desde Estados Unidos hasta Haití y de Haití al norte de Venezuela con la intención de independizar Venezuela? Porque sabe que las posibilidades de la monarquía española para la defensa del imperio han disminuido mucho. Esa crisis del imperio coincide en 1808
con una crisis de la monarquía muy importante que se traduce en esta cesión de derechos dinásticos, ni más ni menos que a Napoleón Bonaparte, que al fin y al cabo era un pequeño hidalgo corso, no era miembro de ninguna gran familia real europea. Ahora, agarren todo eso e imaginen lo que un americano mínimamente instruido tiene que pensar el día que se encuentra en la Gaceta con ese tipo de noticias. Todo se ha venido abajo. Entonces, si todo se ha venido abajo, si hasta el rey ha cedido sus derechos, ya no existe esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recomponer rápidamente un orden. Eso es la revolución. Un intento de recomponer rápidamente un orden que ha deteriorado el propio monarca. Los instintos de autodeterminación no han cesado en la historia, ¿no? En la historia del mundo. Sí. De hecho, en España mismo es un debate sumamente actual, ¿no? Y eterno, me temo. Y eterno. Y en el País Vasco sobre todo, el País Vasco, Cataluña. Sí. Entonces, ¿todavía no se ha terminado de disgregar el Reino de España? ¿Cuál es su mirada? Pues mira, hubo un filósofo español, José Ortega y Gasset, que en 1921 escribió un libro muy interesante, se llamaba España invertebrada, en el que él planteaba la idea de que podría producirse la paradoja de que ese pequeño núcleo castellano en el que se empieza a producir una expansión territorial que ocupa la península, y el mismo año 1492 que termina de ocupar la península con la toma de Granada, empieza su expansión ultramarina y crece de manera mastodóntica, pueda empezar a contraerse y volver a quedar reducido otra vez al Reino de Castilla con el problema de Cataluña, eventualmente el problema del País Vasco, etcétera, ¿no? El problema de identidad nacional, ¿no? A día de hoy seguimos en España debatiendo sobre qué significa la nación española, si es una nación de naciones, si existe o no una nación catalana, etcétera. Dos datos sobre esto, dos impresiones mías. Primero, si lo pensamos bien, esto solamente ocurre en dos espacios europeos, que son el de Gran Bretaña con Escocia y el de España, ahora con Cataluña, antes más con el País Vasco. ¿Por qué estos dos? Porque son las dos naciones europeas, los dos espacios de la Unión Europea, que han sido grandes imperios. El problema no está en que se independice la parte imperial, el problema está en que estas monarquías, que siguen siéndolo ambas, son el producto de una disolución imperial ellas mismas. Y por lo tanto tiene que seguir haciendo la digestión de haber sido imperio. Y les está costando a ambas, les está costando mucho hacer esta digestión. Esto no se plantea en Alemania o en Italia. Nadie discute cuál es la nación italiana, cuál es la nación alemana. Se discute en los dos restos imperiales que quedan en Europa, que son la monarquía española y la monarquía británica. Segunda impresión mía. Yo creo que en España somos un poquito barrocos todavía en política. Y por lo tanto seguimos discutiendo muchísimo sobre el verbo ser. Si soy catalán, si soy español. En mi opinión deberíamos discutir más sobre el verbo estar. Uno es lo que quiera ser. Yo seré catalán, heterosexual, lo que yo quiera. El problema es si yo puedo estar junto con otros en el mismo espacio. Eso sería lo importante, eso es la política. De eso no se discute en España. Seguimos discutiendo sobre lo pasional, sobre el verbo ser, sobre si uno es o no es, etc. Y deberíamos discutir más sobre el verbo estar. Sin embargo, España y Argentina han sido capaces de, digamos, luego de este periodo, ¿no?, de grandes, de guerras, ¿no?, sí, de recuperar unas relaciones y estrecharlas, y yo creo que son países que naturalmente se llevan bien, más allá de algunos conflictos, problemas concretos. Le pregunto, hago esta reflexión pensando en el Bicentenario, ¿no? Qué curioso, qué lindo, qué lección interesante que estas dos naciones hoy estén en un pie de igualdad y y usted pueda estar aquí y podamos hablar del pasado de una manera muy respetuosa y autocrítica, ¿no? ¿Lo siente así? Precisamente por eso le decía en la anterior pregunta que desde mi punto de vista el tratamiento debe ser más sobre cómo estar juntos y no discutirse unos a otros si son o no son, ¿no?, de tal nación o de tal otra nación. Por supuesto, y le diré más, mi impresión personal es que más allá de la academia, por supuesto en la academia y en la historiografía sin ningún tipo de duda, pero más allá en términos generales, a día de hoy
se ve con enorme simpatía en España todos estos procesos de independencia y de consolidación de naciones en América y que celebren sus bicentenarios y demás. Es decir, no genera ningún tipo de, digamos, de sentimiento de pérdida en absoluto, ¿no? Ni siquiera en el caso de Cuba, que fue mucho más tardío, ¿no? Esto nos debería llevar a relativizar mucho la pasión política que en muchos momentos se manifiesta y que creo que es muy mala consejera frente a la razón política. Esto que se refiere usted es producto de la razón, no producto de una pasión, ¿no? La pasión se acabó ya en el Río de la Plata a partir de 1810, ¿no? Y en América a partir de 1826, en la América continental. Y por supuesto la relación yo creo que hoy en día es la que debe ser, ¿no? No debe ser de otra manera. Sí es cierto que costó algo recuperarla, porque en torno al primer centenario, perdón, de la independencia americana, en torno a 1910, fue cuando se reconstruyó más toda esta idea de la hispanidad o del mundo hispano, del mundo colectivo y demás. Pero los vínculos hoy son tan fuertes como si nunca hubiese habido una guerra a todo o nada, ¿no? Yo creo que si usted hiciera una encuesta en España y le preguntara al común de los españoles cuándo hubo una guerra entre lo que ahora es Argentina y España, pensarían que le está tomando el pelo. Pero la hubo, ¿cuándo? Jamás hubo una guerra, ¿no? Para la mayor parte de la gente no la hubo, ¿no? Sino, simplemente hay una buena relación por muchísimos motivos de comunidad de lengua, de muchas formas culturales y demás, ¿no? Entonces, por supuesto, la relación hoy en día es esa y es la que tiene que ser. Muchas gracias, José María Portillo Valdés. Ustedes. Muy amable.